Nosotros hemos intentado traer esta ley aquí después de un largo trámite en el que la hemos sometido a participación y a informe absolutamente de todo el mundo, ¿no? Aquí han venido muchas leyes en la legislatura anterior directamente y sin pasar por ningún sitio, presentadas por su propio grupo para evitar todos los trámites anteriores. Ahora hay que dialogar, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer además de manera constructiva porque coincido con usted que este posiblemente sea una ley o sea de esas leyes que es bueno que perduren en el tiempo, que no estén sometidas al socaire de que pueda haber eventuales cambios de gobierno o cambio de mayoría, ¿no? Y en ese sentido creo que sería bueno y le manifiesto toda mi disposición para que podamos encontrar puntos de acuerdo para mejorar la ley. Mejorarla en lo que tiene que ver con la renta básica, lo que tiene que ver con los mínimos vitales, con la universalidad de la asistencia, y van a venir un par de paquetes más de leyes, la ley de emergencia social de la vivienda, la ley que blindará la sanidad pública en Extremadura, que espero que sean apoyadas por una mayoría y, si puede ser, por consenso de toda la Cámara, porque creo que eso es un gesto de madurez y los ciudadanos, además, están esperando de nosotros que en aquellas cosas que son esenciales para la vida de la gente seamos capaces de podernos poner de acuerdo. Muchas gracias.